Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium de Ruta 66. Hoy es sábado, 14 de marzo, año 2026. Muchos temas, muchas informaciones importantes que tratar con ustedes. Pero a mí me gustaría centrar este programa en un interesantísimo conversatorio que sostendré hoy con Daniel García. Daniel es experto en asuntos internacionales, en analizar temas internacionales. Tiene otra destreza, pero eso lo abordaremos en otro momento. Hoy Daniel viene en condición de analista de temas internacionales y ya ustedes saben cómo anda el mundo patas arriba. Yo creo que no existe hoy, diría yo, en el mundo un tema más significativo que lo que está aconteciendo en Medio Oriente, porque eso repercute en todas las economías del mundo. Lo que pasa en el estrecho de Hormuz, que mueve cerca del 20% del combustible, cómo se puede disparar el barril del petróleo y eso impactar en las economías de los pueblos, básicamente en lo que la gente necesita para subsistir todos los días. Daniel, bienvenido a Los Defensores, querido hermano. Buenas tardes. ¿Cómo anda todo, hermano? Cuéntame un poquito sobre esta guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Pero me gustaría que antes de que hablemos de lo más actual, ponga en contexto al público y nos diga de dónde viene esta guerra, por qué esto se ha puesto como tan ardiente, tan candente, y la gente entiende, no, es un asunto de 2 días. Entonces ahí me gustaría que tú hagas un poquito de historia para ir luego desarrollando otros temas relacionados con ese particular. Bueno, lo primero que hay que indicar es que esta guerra no es nueva. Es simplemente otro episodio de una guerra que se viene ejecutando desde hace 20 o 30 años, desde que Israel asumió que Irán era la oposición al desarrollo de su proyecto de el establecimiento de un gran Israel en la zona. Pero la cosa se ha complicado, ese proyecto de Israel se ha complicado para los demás países del área, porque al subir Donald Trump a la presidencia por segunda vez, al parecer fue con el compromiso de satisfacer ciertas demandas de Israel para de esta manera él conseguir el apoyo del lobby israelí, que es muy poderoso, son los que tienen el control financiero de Estados Unidos, las bolsas, los bancos, y manejan la economía de una manera muy particular al extremo de que ellos son los que deciden quién es candidato a cualquier posición en el Congreso norteamericano. De ahí que esta guerra de Irán se vea hoy complicada porque es un compromiso de Trump con Israel y que Trump lo envuelve dentro de sus planes generales de esta política de querer hacer Estados Unidos grande de nuevo. Sin embargo, los problemas a Trump se le complican porque lo ha ligado conjuntamente con la situación interna de Estados Unidos, que es muy agravante, una situación muy difícil por todos los problemas que tiene Estados Unidos, desde la gran deuda externa impagable, desde la obsolescencia de sus fuerzas productivas, que limitan el desarrollo de Estados Unidos y su proyección hacia planes de desarrollo ulterior, el problema de las materias primas, el problema de las materias primas especiales, como se le llaman, y la situación de la inflación heredada, no de Biden, sino de gobiernos anteriores, y ese estancamiento económico que lleva a Estados Unidos a tener problemas con la inflación, con el desempleo, con el atraso
de la oferta que se hace internamente, el problema del retraso en agricultura, el retraso en el desarrollo de sus maquinarias, inclusive hasta el atraso del adiestramiento de personal para poder emprender proyectos de reindustrialización como quiere Trump. La situación es muy difícil para Estados Unidos. Y en vía de Trump, en manos de Trump ya, el problema ha tenido otras complicaciones. Por ejemplo, cuando él lanza su programa de tarifas arancelarias o de presión tributaria a otros países, Trump realmente lo que vende es su deseo de gravar la economía de otros países con parte de lo que pudiera ser, considerado así, la deuda de Estados Unidos a través de los bonos del Tesoro. Porque cuando Estados Unidos vende los bonos del Tesoro, realmente lo que está vendiendo es su crisis, es vendiendo el problema de la depreciación del dólar, vendiendo la obsolescencia de su fuerza productiva. Y esto es muy difícil que Trump pueda conseguir rehacer la economía norteamericana desde ese punto de vista. Porque, señores, los países no son tontos. Los presidentes de los países no son tontos. Y todo esto se agrava con el problema del expediente de Einstein, donde Trump se ve presionado de una manera tal que le teme al juicio político, le teme al juicio de la opinión pública, y es muy temeroso de la coyuntura que se está generando, él perdiendo aceptación en el proceso de votación, con unas elecciones intermedias que vienen ahí, que es el principal miedo de Trump, porque se amenaza que si los demócratas consiguen la Cámara de Representantes, pues a Trump se le pudiera hacer un impeachment y que Trump no terminaría su periodo, inclusive que hasta podría ir preso. Daniel, esta guerra, este nuevo enfrentamiento bélico entre Estados Unidos e Irak e Israel, ¿guarda alguna relación con lo que pasó recientemente entre Ucrania y Rusia? O lo que está pasando. O lo que está pasando, que no termina de pasar. Que no termina de pasar. Indudablemente que sí, porque esa situación del Medio Oriente, no solo la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, el Medio Oriente está en guerra. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y que esa guerra tiene muchas variables. Y que esa guerra no es más que otra vertiente de la guerra general que está realizando Occidente, la OTAN, contra Rusia, que le ha sido difícil, muy difícil vencer a Rusia, porque Rusia es un país indomable y se ha pretendido desde tiempos anteriores, décadas anteriores, dominar a Rusia y los recursos rusos ponerlo a disposición de Occidente. Ha sido uno de los proyectos de las élites corporativas financieras internacional, manejar los recursos rusos y que Rusia entonces sea simplemente un súbdito, un vasallo. Situación muy difícil porque hay una élite política rusa muy soberanista, muy nacionalista, apegado a criterios tradicionales que no permitirán eso. Entonces, por eso se ve que Europa, la OTAN, han creado una serie de medios para vituperar, para afectar la imagen de Rusia, como es el asunto de la rusofobia, término acuñado por Winston Churchill, que fue uno de los hacedores de la adversidad contra Rusia desde aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia venció la Armada Británica ahí en el Mar Negro. En el Mar Negro, precisamente en la entrada de los Dardanelos. Pero esos son rencores que se vienen manejando y que se convierten en la base de sustentación de esta política antirrusa. Una política
que comenzó bloqueando a Rusia la parte financiera, bloqueando a Rusia la incorporación de una serie de mecanismos, de relaciones, de proyección, de ventas de recursos. Inclusive cuando antes Rusia quería invertir en algunos sectores económicos de Occidente, empresas, financieros, etcétera, se le impedía hacer eso porque Rusia era como el patito feo que no entraba dentro de esta élite que se perfilaba como los non plus ultra del mundo. Y por eso a Rusia siempre se le vio así. Pero ha sucedido que con el problema de Ucrania, que Ucrania realmente fue un montaje, una preparación, una militarización. ¿Por parte de quién fue un montaje? De Europa, de la OTAN, de Estados Unidos, porque se pretendía debilitar a Rusia a través de una guerra creada por vía de los rusos independentistas, nacionalistas, que no quisieron sumarse a ese proyecto de la Unión Europea de hacer de Rusia un apéndice por los recursos naturales, por las materias primas y ese tipo de cosas. Hay que recordar el golpe de Estado que se le dio a Víctor Yanukovych y el Maidán, y que Donbass, esos pueblos rusos al este de Ucrania y Crimea, son pueblos autóctonos rusos, pues le entraron como si fueran los enemigos a vencer y masacraron, mataron, hicieron todo ese desorden que se ve que Israel hizo, por ejemplo, en Gaza. Eso lo hicieron con los rusos. Pues en un momento determinado Rusia decide que ya está bueno de abuso con su población vecina, autóctona, eslavos todos, y crean las condiciones, o sea, la OTAN, Europa, para armar a Ucrania y que Ucrania entonces sea el receptor de la embestida que estaban preparando la población rusa de Donbass, llevando esta situación a un nivel tal de que Ucrania lució una serie de armamentos, un ejército oculto, adiestrado por la OTAN, con el modelo de la OTAN, con las armas de la OTAN, y ahí Rusia veía una amenaza que siempre la vislumbraba, de que la OTAN pretendía dominar a Rusia, y de ahí pues se origina esa guerra entre Ucrania y Rusia. Daniel, excelente el recorrido que ha hecho y has puesto realmente sobre la mesa elementos que nos hacen entender mejor este proceso. ¿En qué momento está la guerra hoy, Estados Unidos, Rusia e Israel? Desde tu punto de vista, ¿en qué momento se encuentra el proceso? Mira, ¿En el umbral de concluir, a medio término, o está lejos de concluir esta guerra? Mira, esta es una guerra muy larga, igual que la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel. Esas son guerras largas, porque lo primero es que, esto hay que decirlo, Rusia prácticamente ha derrotado a la OTAN, ha derrotado a Estados Unidos en la guerra de Ucrania, y ellos no lo quieren reconocer. No quieren reconocer las condiciones que reclama Rusia para llegar a un acuerdo con ellos mismos para darles término a esta guerra. Porque Rusia plantea un reconocimiento de su condición con respeto, con derecho, que se reconozca a esos territorios que Rusia ha ocupado por la obligación de salvar esa población, que se reconozca Crimea. Rusia plantea el desmantelamiento del fascismo en Ucrania, que son los que están dirigiendo. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué Rusia tiene tanta incidencia en lo que está pasando entre Irak, Estados Unidos e Israel?
porque los mismos que han financiado la guerra en Ucrania son los que están financiando a Israel. Por eso decía es un punto que esas dos importante, guerras son hermanas. Están ubicadas en un mismo contexto histórico porque se refiere a agresiones realizadas por los mismos actores. O sea, no se puede separar a Israel de Ucrania porque precisamente Zelensky es judío. Al ser Zelensky judío y a Israel defender a Zelensky, prestarle asistencia, asesoría militar y recursos militares para que Ucrania libre esa guerra contra Rusia. Miércoles, pues tú estás diciendo cosas que esa situación unifica el concepto de la guerra, de ambas guerras, y Estados Unidos, que es el partero de la guerra de Ucrania, es también el soporte de la guerra de Israel. Pero con Israel hay un factor muy importante, es lo que lo vincula con Trump. Mira, Trump está pasando una situación muy difícil en Estados Unidos. Por ejemplo, Netanyahu ejerce una influencia muy fuerte en Trump, de tal manera que a veces no se sabe quién es el presidente de Estados Unidos, si es Trump o es Netanyahu. Daniel, ¿quién está ganando la guerra hoy? ¿Estados Unidos teniendo como aliado a Israel o Irán? Pero esa pregunta nos la va a responder luego de la pausa. Vamos a nuestro primer corte y retornamos en breve en este interesantísimo conversatorio con Daniel García. Usted está viendo Los Defensores. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Emmanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata, ser dominicanos al 100 siempre. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas RD. Además, refrendó en única discusión la resolución aprobatoria del Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. También aprobó un grupo de resoluciones solicitando al gobierno la construcción y remozamiento de obras en las diferentes comunidades que representan. Mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto al presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, encabezó la apertura de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral a legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Siga disfrutando Los Defensores.
De vuelta en Los Defensores, estamos conversando con Daniel García, quien es experto, especialista en temas internacionales. Y ya ustedes han escuchado el despliegue de ideas, de razonamiento por parte de Daniel, que son cosas que uno no le escucha normalmente. Y antes de la pausa, le preguntaba a Daniel, ¿quién está ganando la guerra hoy? ¿Estados Unidos teniendo como aliado a Israel o Irán? Mira, para matizar un poco esa situación, hay que decir que una guerra depende de la otra. La guerra de Irán depende de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque en la medida en que Rusia derrota a Ucrania, destruye el ejército ucraniano, consume recursos militares de Ucrania, así consumirá el abastecimiento que Estados Unidos pudiera mandarle a Israel para darle continuidad a la guerra. Por ejemplo, Ucrania hoy no tiene armas de defensa aérea porque Estados Unidos la ha requisado para mandarla a Israel, porque Irán ha logrado una potencia de fuego cuyos misiles son tan fuertes que ha penetrado toda defensa aérea de Israel. Y al penetrar la defensa aérea de Israel, da a entender que esos medios de defensa aérea que tiene Israel son obsoletos, inútiles, no funcionan contra las armas que está mandando Irán. Por eso, Estados Unidos hoy se ve en necesidad de requerir todos los armamentos aéreos que le han vendido, por ejemplo, a Japón, a Corea del Sur, y que ellos mismos tienen en el interior de Estados Unidos como garantía de su seguridad. Porque Irán ha destruido todas esas baterías. ¿Irán está ganando la guerra? Irán está ganando la guerra. ¿Tú crees que sí? No solo está ganando la guerra, está aplastando a Israel. Mira, por ejemplo, ¿cómo? Irán ha bombardeado 7 bases militares de las más grandes que tiene Israel en su entorno. Inclusive la base aérea más grande, que es la de Navatín, donde le ha destruido muchísimos aviones. Ha destruido radares, ha destruido refinerías de petróleo en Israel. Irán se está comiendo, en términos llanos, a Israel. ¿Por qué? Porque Israel no tiene defensa aérea, porque la ha consumido y además son obsoletos y no representan una amenaza a la entrada de estos misiles iraníes. Daniel, ¿Irán tiene armas nucleares? Mira, te voy a responder esa pregunta en un instante. La situación de Irán con Israel es tal que la flota naval que Estados Unidos llevó para asustar a Irán, para bombardear a Irán, tuvo que retirarse a 1.500 kilómetros de la costa de Irán porque los misiles iraníes contrarrestaron su presencia. Inclusive se especula que golpeando de una manera muy fuerte el portaavión ese Abraham Lincoln, con lo cual el portaavión tuvo que ausentarse de la zona y nadie sabe dónde está por los efectos del golpe. Y otros barcos que le acompañan han tenido que irse también porque ya Irán había destruido 2 destructores que acompañan al Abraham Lincoln. Israel, por ejemplo, es verdad, mató a líderes iraníes, porque siempre Israel ha tenido la política de descabezar, ¿verdad?, los regímenes, como hizo con Hezbollah, como hizo con Israel en otras ocasiones, y ahora pretendía hacer lo mismo. Sin embargo, Irán, con su potencia de fuego, bombardeó la casa de Netanyahu, la oficina presidencial de Netanyahu, la desbarató,
con muertos y heridos. Se supone que el mismo Netanyahu salió herido de ahí. La muerte del hermano de Netanyahu, la muerte del jefe de la Fuerza Aérea, el jefe del Mossad. O sea, Irán ha golpeado a Israel con tanta fuerza que por lo que se ve, Israel quedará totalmente convertido en otra cosa. No ¿Existe Israel la hoy. posibilidad de que Irán tenga armas nucleares? Mira, Por lo que tú has estudiado y por lo que tú... Irán tiene uranio enriquecido a 60 grados. Para armas nucleares se requiere de 80 a 90 niveles de enriquecimiento. Irán tiene grandes centros de centrifugadora que le permitirían enriquecer uranio en 2 o 3 semanas. O sea, el uranio de 60 grados, llevarlo a un nivel de 80 o 90 grados, con lo cual podría fabricar armas nucleares. Hay que decir algo. Khamenei lanzó una fatua al principio de su ascensión como presidente del Estado de Irán, que decía que no era necesario tener armas nucleares. Una fatua es una ley irreversible, totalmente respetada por todo el Estado, de que Irán no necesitaba tener armas nucleares, que Irán tenía suficientes medios de disuasión contra Israel. Ahora, lo que se discute es si Israel, acorralado como está, en vía de un colapso del sistema del Estado de Israel, en vía de un colapso, pueda recurrir al uso de armas nucleares. Pues, sin embargo, tanto Rusia y China, que son los que están cuidando la espalda de Irán, están al acecho de cualquier iniciativa que se pueda promover en este sentido dentro de Israel. Y se lo han advertido a Netanyahu, se lo han advertido a las élites militares israelíes de que eso no lo van a permitir. No lo van a permitir. Ahora bien, no sabemos realmente cómo terminará esta guerra, porque ayer, antier, hoy todavía, Donald Trump está acumulando mucha fuerza aérea, los bombarderos, esos B1, B2, etcétera, etcétera, en Inglaterra con la finalidad de mandarlo al Medio Oriente. Pero, lo cual da a entender que la guerra va a continuar y con fuerza. Y además, las declaraciones de Trump, donde ha señalado que en Irán no quedará piedra sobre piedra. Eso dice Trump. Ahora, ¿cuál es el compromiso de Trump y de poner el Estado norteamericano en juego en esa defensa de Israel? Que Jeffrey Epstein, ese famoso depredador de niños, al igual que Netanyahu, era un hombre del Mossad, Del Servicio de Inteligencia del Servicio de Inteligencia israelí, y que todas esas tareas que él hizo de grabar esas violaciones y esas inmoralidades a todos esos magnates y oligarcas europeos o de Occidente, tuvo la orden del Mossad. Grabar todo eso, hacer videos de todas esas actividades, fue por orden del Mossad. Y que el Mossad tiene varios videos de Trump haciendo todas esas barbaridades que se hacían con niños. Dios santo. Con niños. Daniel. Y que ese es el control, la influencia que tiene Benjamín Netanyahu contra Trump. Porque Trump supone que si no le obedece, lo van a chantajear con eso. Daniel, finalmente, de verdad que ha sido muy interesante, muy enriquecedor este
este conversatorio, pero como tú sabes, en televisión el tiempo es oro y tú tienes otros compromisos, porque para mí sería un placer que nos quedemos corridos conversando sobre este particular. Brevemente, ¿cómo repercute esta guerra en la República Dominicana y en los demás países latinoamericanos? Mira, esa pregunta me abre la puerta a unas expresiones como esta. Tú sabes que los norteamericanos tienen su forma de ver el mundo y cómo ellos quisieran que el mundo los viera. Por eso crearon muchas teorías de avasallamiento, de vasallaje a los pueblos del mundo, no solo a Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica conocemos la doctrina de América para los americanos, la doctrina Monroe, ¿verdad? Pero también existe la teoría Wolfowitz, que fue creada en los tiempos de Reagan, Donald Reagan, que plantea que ningún estado del mundo, ningún país del mundo puede usar supremacía contra Estados Unidos. O sea que Estados Unidos tiene que ser el más grande, el más fuerte, el más todo. Esa es la teoría Wolfowitz. Y Biden, en virtud de esta teoría, inspirado en esta teoría, creó lo que se llama la ley de reducción de inflación. Ley de reducción de inflación significa que donde quiera que haya una industria sobresaliente, Estados Unidos haría todo lo posible por traerla a su territorio. A su territorio. Lo que pasa es que a Estados Unidos le ha fallado los recursos humanos, porque tú puedes tener la ambición que tú quieres desarrollar un país, pero tú tienes que tener una plataforma de recursos humanos apropiada para poder tener el dominio de la tecnología, ¿verdad? El aprovechamiento de las materias primas y de los procedimientos industriales que reclama una empresa cualquiera. Daniel, no hay tiempo para... Un segundo. Entonces, para América Latina, Trump está aplicando esa teoría de Wolfowitz y de reducción de inflación para el mundo. Pero para América Latina es la teoría esta de América para los americanos, la doctrina Monroe. Ahora, yo advierto lo siguiente: Latinoamérica se va a ver muy feo con Trump, muy apretado. República Dominicana. República Dominicana también. Porque Trump va a requerir que nosotros paremos la producción y que todo lo que vayamos a consumir se lo compremos a ellos. Ay, Daniel, gracias por estar con nosotros en Los Defensores. No hay tiempo para más. Vuelve cuando tú quieras, este espacio es tuyo. Me gustaría que vuelva dentro de 15 días para el seguimiento a este tema, porque de verdad que ha sido enriquecedor, no solo para mí, sino para el mundo y el país que te esté escuchando. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores. Usted está viendo Los Defensores. Un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente les rendimos tributo y damos lo mejor de nosotros para llegar a ser dominicanos al 100. Juan Pablo Duarte no solo fue un político, sino también un gran educador que creía en la enseñanza para la libertad y el progreso, ofreciendo clases gratuitas e influyendo en el pensamiento de los jóvenes para defender a la patria. Doña Esperanza es como Duarte. Todos los días se levanta en Pedernales a enseñar la historia y los valores que nos caracterizan, para que la patria siempre esté con nosotros. Sean dominicanos al 100 siempre. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta,
¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Siga disfrutando Los Defensores. De vuelta en Los Defensores. Caramba, y después de escuchar ese interesantísimo conversatorio sobre la guerra que hoy libra Medio Oriente, Estados Unidos e Israel contra Irán, le voy a hablar sobre un tema en particular a propósito de la situación por la que atraviesa la mujer en República Dominicana. Miren, hace 2 días, el 12 de marzo, eso fue el jueves, hoy estamos a 14, sábado 14. El 12 de marzo se cumplieron 100 años del natalicio de Minerva Mirabal. Una mujer que lo dio todo por la dominicanidad. Nació un 12 de marzo del año 1926, allá en Ojo de Agua, en su pueblo natal, y el presidente de la República visitó ese día esa localidad. Bueno, con el objetivo pues rendirle homenaje a doña Minerva Mirabal. A propósito de eso, hay un museo allá en Ojo de Agua donde se exhiben todo tipo de prenda y de objetos de las hermanas Mirabal, las mariposas como se le llamaba. Una mujer con una trayectoria intachable y una lucha infatigable por los mejores intereses de la República Dominicana. A propósito de que cuando les tocó vivir a las mariposas, vivieron en unos momentos muy difíciles de la República Dominicana desde el punto de vista de la democracia, porque le tocó vivir en la era de Trujillo. Minerva Mirabal, 100 años de su natalicio. ¿Y por qué le quiero introducir en estos minutitos ese dato histórico importantísimo? Porque pese a toda la lucha que llevaron no solo las Mirabal, sino mujeres también de la talla de Abigail Mejía, quien logró conseguir que la mujer pueda votar a partir del año 1942, doña Trina de Moya, una luchadora infatigable por la educación en República Dominicana, doña René Clan de Guzmán, Aniana Vargas, Piqui Lora, que lucharon por la libertad, por la educación, por el fortalecimiento de la democracia en República Dominicana y por la no vulneración de los derechos en República Dominicana, en el país. Hoy, donde quiera que esas mujeres estén, deben estar revocándose en la tumba, tal y como se dice. ¿Y por qué digo eso? Por los niveles de violencia que vive la mujer hoy en República Dominicana. Solo en el año 2025 fueron asesinadas cerca de 60 mujeres en República Dominicana por sus parejas y por sus exparejas. Y estuve revisando las estadísticas y en los 2 primeros meses del año, enero y febrero, han sido asesinadas 18 mujeres. Es decir, un flagelo del diablo que está acabando lamentablemente con las mujeres en República Dominicana. Y uno no ve qué es lo que se está haciendo, lamentablemente, desde las instituciones del Estado para ponerle freno a este mal que tanto agobia a la mujer dominicana. Es como si el mundo, es como si la maldad se volcara contra la mujer en República Dominicana. Y de verdad que nosotros necesitamos políticas y procedimientos que vayan encaminados en ver cómo la violencia en República Dominicana toma un color y un matiz distinto. Pero políticas reales que se cumplan, porque no es un grupo de papeles, un grupo de política escrita en hojas y no se le dé ningún tipo de seguimiento ni ningún tipo de realmente de ejecución. El pasado 8 de marzo se cumplió el Día Internacional de la Mujer y encontró al país en la misma situación. Caramba, ¿qué es lo que pasa con este abuso continuo, con este abuso constante por parte del hombre a la mujer? Yo creo que indefectiblemente la República Dominicana tendrá que recurrir al fortalecimiento de la familia.
la base de desarrollo de toda sociedad. Pero lamentablemente la sociedad dominicana anda patas arriba con tanta violencia. La sociedad dominicana anda patas arriba con el individualismo desmedido, con el tema de las redes sociales. Eso ha descompuesto la familia. Hay un proceso de desvertebramiento real a lo interno de la familia que se refleja en todo lo que vivimos. El ser humano, y cuando hablo del ser humano lo quiero extrapolar directamente a República Dominicana. Estamos pasando por momentos de dificultades graves. El rompimiento del núcleo familiar, el machismo exacerbado por parte del hombre, la tecnología, los problemas psicológicos están agobiando hoy la República Dominicana de una manera inclemente. Entonces, desde el Ministerio de la Mujer, que para mí es un ministerio que no sirve para nada, algo hará en algún momento desde el gobierno central y cualquier otra institución que pueda ayudar y colaborar y arrojarnos luz para ver cómo la violencia contra la mujer y la violencia generalizada en República Dominicana toma un matiz distinto. Yo creo que hace falta una intervención urgente. Pero una intervención urgente de la familia, de las iglesias, de las ONG. Vamos a recuperar República Dominicana de tanta violencia. Qué pena, qué situación que entre enero y febrero hayan fallecido 18 mujeres. Las estadísticas no son nada halagüeñas. Lo que esperamos es una intervención para ver cómo esas estadísticas pasan de roja a negra. Vamos a la pausa y no se pierdan ustedes la interesantísima sesión de Nelson Gómez y hablemos de marketing. Usted está viendo Los Defensores. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas RD. Además, refrendó en única discusión la resolución aprobatoria del Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. También aprobó un grupo de resoluciones solicitando al gobierno la construcción y remozamiento de obras en las diferentes comunidades que representan. Mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto al presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, encabezó la apertura de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral a legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Siga disfrutando Los Defensores.
Saludos, amables televidentes. Aquí estamos, como toda la semana, en Los Defensores, para hablarles de mercadeo político, que, como es conocido, marketing político. La cosa sigue caliente en materia de mercadotecnia. Y esta semana fue una semana muy buena para una figura que aspira a la presidencia. Pero vamos a entrar de atrás para adelante, para terminar con ese personaje que ustedes deben adivinarlo. Miren. El PRM ahora que no está en un buen momento por la situación económica del país, y ahora con la situación internacional se le complica. Podría usarlo de argumento también para decir que las cosas van a seguir malas por la guerra ahora, por esta nueva guerra. Pero ellos van a entrar ahora en un proceso de reestructuración que fue anunciado, que será ya próximamente, en los meses que vienen, donde el presidente Luis Abinader se perfila como el único presidente de ese partido que viene. Ahora la discusión está quién será el secretario general. El secretario general, por supuesto que Hipólito va a buscar una gente de él, pero hay otros actores dentro del PRM que quieren ser secretario general porque es una parte del poder y de la franquicia. Pero cuando nos vamos al PLD, ahí la cosa como que está un poco incómoda, porque después de su última apertura de inscripciones, que se dice ilegal desde el punto de vista de la ley electoral, los ambientes no quedaron tan cómodos y la Casa Nacional del PLD hace los intentos con hacer una rueda de prensa cada semana para mantenerse vigente, pero definitivamente sus estructuras se están debilitando en todo el país debido a que la agresividad con que salió la Fuerza del Pueblo luego de terminar su congreso y reestructurarse provincia por provincia, municipio por municipio, distrito por distrito, barrio por barrio, bloque por bloque, realmente los verdes han salido ahora agresivos en cada escenario. Y una de esas manifestaciones fue la más reciente, cuando me pone la figura, la imagen del show de mediodía, cuando Rafael Paz, que es el presidente del distrito, que nunca había funcionado como estructura política hermética entre 3 circunscripciones, tuvo una presentación magistral esta semana, el miércoles pasado, en la Telerealidad, que es el programa que tiene más alto rating del país en materia de show diario. Bueno, ahí se ganó un punto en la capital con los verdes, que en las encuestas realmente lo dan en primer lugar, eso no tiene duda. Pero quien le pone la tapa al pomo desde el punto de vista de la colocación de su marca y reforzamiento es Leonel Fernández, que se parece a a Juan Bosch. Es empíricamente y técnicamente un mercadólogo muy poderoso porque se fue al escenario donde el país estaba con los ojos atentos y el corazón latiendo, con el escenario del Mundial de Béisbol en Miami, y allí el líder de la Fuerza del Pueblo aprovechó para hacer conferencias en universidades, contactos con empresarios, ya ustedes saben, con la comunidad latina, con emprendedores latinos, con grandes personajes de la Florida. El León anda en su asunto. Y en el play, allá, en la pelota, ahí se juntó con Rainieri, uno de los empresarios turísticos, el más poderoso de la República Dominicana, dicen que está muy vinculado a David Collado y muy vinculado a las élites del poder actual. Y ahí coincidió también que el presidente Fernández se junta con su virtual contrincante, con David Collado, que se dieron un abrazo, señores, 2 diplomáticos, por supuesto. Ahí también estuvo el ministro de Deportes, y ya ustedes ven un escenario que ustedes lo ven y dicen, bueno, pues estos tigres no son enemiguitos, porque la gente cree que los que son contrarios políticamente son enemigos y no necesariamente. Ahora, señores, miren el flow de Leonel Fernández. Ahora, ustedes vean que andan en lo suyo, los asesores del presidente Fernández están en lo suyo. Miren el flow de Leonel, hay un jevito, el líder en flow. Eso fue un meme que salió de una foto real de él con un t-shirt de moderno, y se quitó ahí 20 años fácilmente. Esos son recursos de conexión con las nuevas generaciones y además con la ola que le está favoreciendo, porque definitivamente con lo que salió en Asisa y con lo que van a salir, los estudios que van a salir, con lo que está saliendo, definitivamente el León está en un buen momento luego de unos años de especulaciones, de
tema y además de un papel político difícil dentro de su partido, y ahora frente al Estado, donde se evidencia que será a quien debería vencer el gobierno y el PRM. La semana que viene, si Dios quiere, como siempre le prometimos, pero esta vez le vamos a cumplir con imágenes precisas sobre cómo van los números a nivel del país, con encuestadoras serias de mucha reputación en República Dominicana. Nos vemos, si Dios quiere.